so glad to be here with you ladies. It's a Estoy muy blessing. contenta de estar con ustedes esta mañana. As a little girl, as young as 5 years old, I remember longing to be a wife and a mother. Cuando estaba chiquita, tenía como 5 años, recuerdo cómo anhelaba ser una mamá, ser esposa. Even though I had a hard childhood, Aunque tuve una infancia muy difícil. my mama was sad, and my parents both were alcoholics. Mi mamá y mi papá batallaron mucho con el alcoholismo. But I remember thinking my life would be different. Pero yo me acuerdo que yo pensaba, mi vida no va a ser así, mi vida va a ser diferente. I do have some wonderful memories from home. Sí tengo recuerdos muy padres de cuando era niña. I remember that my daddy loved to play the guitar, and Laura, I was so surprised to see you playing the guitar today. Mi papá tocaba muy bonito la guitarra y cantaba muy padre y me sorprendió ver a Laura tocando la guitarra hoy. Great job. Muy buen trabajo. But my daddy would sing, and we would sing along sometimes. Mi papá cantaba y entonces a veces cantábamos juntos. I remember us playing in the snow together as a family. Pasar el tiempo juntos como familia. And I know that my mama made the best fried chicken in the whole wide world. Y mi mamá hacía el mejor pollo frito de todo el mundo. And it's one of my favorite foods now. But I love Mexican tacos. Es una de sus comidas favoritas hasta ahorita, pero le fascinan los tacos mexicanos. I had tasted them for the first time here the way they're supposed to be. Los probé por primera vez aquí como deben de ser realmente los tacos. I remember how great the sheets would smell because my mom would wash them and hang them out on the clothesline to dry. Me acuerdo del olor fresco de las sábanas cuando mi mamá las lavaba porque las tendía en los tendederos. And then when she would put us to bed on those fresh sheets, she would tuck us in to make us safe and secure. Y cuando nos acostaba en la noche ponía las sábanas y nos acomodaba. But at age 7, when my parents divorced, my world was turned upside down. Pero cuando tenía 7 años mis papás se divorciaron y mi mundo se vino de cabeza. After going back between two parents for 2 years, Después de 2 años que estábamos yendo con un papá y con mamá y después iban y venían, one of my brothers and my sister and I went to live in the children's home in Atlanta, Georgia, in the States. entonces mi hermana, mis 2 hermanos y yo fuimos a vivir a una casa hogar bautista en Georgia. I was 9 years old then, Tenía 9 años entonces. and after the night I went to the children's home, I would not see my mom again until I was 17. Y después de eso, yo tenía 9 años, no volví a ver a mi mamá otra vez hasta que tenía 17 años. That night when she came to see us to tell us goodbye, I was sitting on a tall bench. Cuando esa noche que vino a despedirse de nosotros, estaba sentada en una cama. And Mama slapped me out into the yard and said, all of this is your fault. Y salió y dijo, todo esto es su culpa. So at the children's home, we started going to church, and I was exposed to some wonderful sisters that would tell me about Jesus. Y entonces ahí en la casa hogar nos llevaban a la iglesia y estuve con varias hermanas que me enseñaron muchas cosas. And my little sad 9-year-old heart cried out to the Lord. Y recuerdo que mi corazón de 9 años roto lloró al Señor. I was sad and angry, and I had a chip on my shoulder. Y yo estaba enojada y muy triste y tenía una carga muy fuerte en mis hombros. But I learned from the Bible that Jesus would save me from that kind of anger and that sadness and my sin. Y yo aprendí que Dios me podía librar de esa tristeza, de ese enojo y de mi pecado. And all I had to do was ask him to come into my heart, and he gave me this wonderful, wonderful free gift of salvation. Y lo único que tenía que hacer era invitarlo a mi vida, entregarle mi corazón y me dio este hermoso regalo que es la salvación. And I love this wonderful verse that came alive to me during this time. It's John 3:16. Y me encanta este versículo que aprendí en ese tiempo, que es Juan 3:16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. And when I was 11 years old, I asked the Lord to save my soul, to be my Savior. And that day, I received a wonderful Heavenly Father who would never, ever leave me or forsake me. Y cuando tenía 11 años, le entregué mi vida al Señor. Él me dio este hermoso regalo que es la salvación. Y ese día tuve un maravilloso regalo que fue tener un Padre Celestial, uno que nunca me iba a romper el corazón y nunca me iba a abandonar. In the children's home, we had a day on Sundays that was called Visitation Day. Y en la casa hogar teníamos los domingos lo que llamaban día de visitas. I would talk to my daddy on the phone and I would say, Daddy, are you going to come see us this Sunday? And he would say, yeah, babe, I'm coming. Entonces hablaba con mi papá por teléfono y le decía, ¿vas a venir este fin de semana, por favor? Y siempre me decía que sí, pero nunca venía. But my sister and I would sit for hours and hours on the front porch steps of our cottage waiting for a daddy who never came. Pero mi hermana y yo nos sentábamos ahí en donde estábamos por horas esperando que llegara y nunca llegaba. But with my new Heavenly Father, I knew that I could trust Him to do what He said. He always keeps His word. Pero con mi nuevo Padre Celestial que tenía, sabía que Él nunca me iba a dejar así, abandonada. Since my salvation, He has never left my side or broken my heart. Desde el día que yo lo acepté, desde el día que me salvó, nunca me ha dejado y nunca me ha roto el corazón. Now, this is the fun part. We're going to fast forward to when I'm 16 years old. Entonces, esta es la parte divertida. Nos vamos a adelantar hasta que tenía 16 años, When I met my husband, Danny. cuando conocí a mi esposo Danny. I worked a summer job where I met his Aunt Linda, Yo trabajaba en el verano Danny's aunt. con la tía de su esposo Danny. Todavía no era su esposo. And Aunt Linda took a picture of me. It was the Polaroid picture. And she took it to him to see me. Y ella llevó a Danny a verla. And she said, you need to date her. Necesita salir con ella, le dijo. And he said, I'm not dating anybody I've never met. Dice, no voy a salir con nadie. So she got me out of the children's home, and we went to his house on a Friday, and I met him. Entonces ella me sacó un día de la casa hogar un viernes y me llevó a su casa y ahí lo conocí. And I remember he had this wonderful hair that was strawberry blonde hair. And in the 70s, guys wore their hair longer, and he had a mass of hair that was curly and gorgeous. Entonces recuerdo que tenía el cabello así como rubio afresado, como color fresa, y en ese tiempo se usaba el cabello largo y entonces tenía unos chinos y así una masa de cabello precioso. This was the 4th of July weekend, 1975. Ese fue el 4 de julio de 1975. And I remember when I met him, he didn't talk a whole lot, but as you have seen him teach, he is the master of communication, and he does talk a lot. He says that he could talk as much, if not more, than any woman. Dice que, bueno, como ustedes lo han visto, es un muy buen comunicador, entonces habla mucho, hasta dice que puede hablar más que cualquier mujer. So we decided to meet the next day at Aunt Linda's swimming pool. Entonces quedamos de vernos el siguiente día en la alberca de su tía. And he asked me out for a date that night, and he took me to see that wonderful romantic movie, Jaws. Entonces me pidió que saliéramos y me llevó al cine a ver una película súper romántica, la de Tiburón. It was going to be romantic for him because he knew he could put his arm around me if I got scared. Era romántica para él porque sabía que cuando yo me asustara, él podía poner su brazo para abrazarme. And he did put his arm around me, and he rubbed in the same spot for, it seemed like forever. And I asked him, Entonces se sentó y sí me abrazaba y me decía así, entonces le pregunté, are you trying to rub a hole in my arm? ¿estás tratando de hacer un agujero en mi brazo? I'm 16. I didn't know then that you're not supposed to say everything you think. Yo tenía 16 años, entonces no sabía que no debemos decir todo lo que pensamos. In the summer of 1977, Danny had already graduated a year before. I graduated from high school in 77.
En 1977 Daniel ya se había graduado un año antes de la prepa, ella se graduó en el 77. That summer in 77, Danny was called into the ministry. Y ese verano de 1977 Dani sintió el llamado hacia el ministerio. So he moved away from Georgia to go to Texas to a Bible college. Entonces se cambió de vivir en Georgia, se fue a vivir a Texas, a estudiar en una escuela bíblica. And I was living with an aunt and uncle over the summer, but when Danny left to go to Texas, I moved in with his parents. Entonces ella vivía con los tíos de Dani, el tío y la tía, pero después se cambió a vivir con los papás de Dani. He came back at Christmas time and asked me to marry him. Y vino para Navidad y me propuso matrimonio. And we got married May 27th, 1978. Y se casaron en mayo de 1978. And we moved to Texas the next day. Y se cambiaron a Texas el siguiente día. He gave me a wonderful honeymoon on our 35th wedding anniversary. Y entonces la luna de miel que le debía se la dio cuando cumplieron 35 años de casados. So Danny started to school and I started working for the federal government. Aunt Linda had moved to Texas. Entonces él empezó a estudiar y yo trabajaba como telefonista. And she helped get me a job there. Y le consiguió un trabajo ahí. And Danny went to school full time and he worked at a church as a janitor. Y entonces él estaba en la escuela de tiempo completo, pero trabajaba también en la iglesia como intendente. Is that a word? Yeah. Right. In 1981, we had our first children. Entonces en 1981 tuvieron sus primeros hijos. We had twin sons named Nathan and Jonathan. Tuvieron cuatitos, Natán y Jonathan. I had always longed to have twins, and during my pregnancy, that desire was just made so much bigger. Siempre había querido tener cuatitos, pero cuando estaba embarazada tenía como ese deseo, creció muchísimo. And the Lord granted those desires to come true, and I gave birth to the twins, Jonathan and Nathan, in 1981. Entonces Dios me concedió el deseo de mi corazón y tuve a mis dos chiquitos, Natán y Jonathan, en el 81. So when you start off with two babies, the second one is so much easier. Entonces cuando empiezas con dos niños es mucho más fácil. Easier. Oh yeah, because cuando you're a tienes superwoman. gemelos. You're Okay. a superwoman when you Tienes have gemelos two. y luego tienes uno nada más, se te hace muy fácil el tercero. You learn to do everything really fast. Like I would feed them, the two boys, like this. Ajá, así le daba de comer a los niños, a los dos, With the same con spoon. la misma cuchara. And I almost killed Paul, the one that I had almost 3 years later. I had Paul in 1983. Paul slower, calmer, and I would just almost kill him feeding him. Y entonces tuvo a Pablo en el 83 y era súper tranquilo, lento y casi lo mato dándole de comer tan rápido. And in 1985, we had our fourth son, Timothy. Y en el 85 nació nuestro cuarto hijo, Timoteo. So they have those wonderful biblical names, Nathan, Jonathan, Paul, and Timothy. Entonces tienen estos nombres tan padres bíblicos, Natán, Jonatán, Pablo y Timoteo. And I look back now and I wonder, Lord, how did I do this? Entonces cuando recuerdo este tiempo digo, Señor, ¿cómo le hice? 4 sons, 4 boys, just 4.5 years apart. 4 hijos, 4 hombres en tan solo 4 años y medio. It is a blessing from the Lord to be a wife and a mother, and I am so honored that the Lord did that in my life. It is overwhelming at times, as you all know. It's a lot to juggle. Entonces es una bendición del Señor para mí poder ser esposa y poder ser mamá, y me siento súper honrada y como a veces abrumada por es demasiado, ¿no?, para asimilar, pero es también ver la gracia de Dios. But God's grace and mercy in all of our lives is bigger than anything, any circumstances. Pero la gracia y la misericordia de Dios es mucho más grande que cualquier circunstancia que podamos enfrentar en nuestra vida. And I want to turn now and talk about my parents a little bit. Y ahora voy a hablar un poquito de mis papás. My daddy died at the age of 62. Mi papá murió cuando yo tenía, a la edad de 62, perdón. I'm not sure. Maybe he died lost, not knowing Jesus. No estoy segura, pero es muy probable que
que murió sin conocer a Jesús. But he had a sweet sister who witnessed to him, and she really thinks that he asked the Lord to be his Savior. And we have that hope, don't we? We have that hope in Jesus. And I pray when I get to heaven, I see my daddy. Y hay una hermana que le testificó y tenemos esa esperanza de que tal vez él haya entregado su vida a Cristo. Entonces no estoy segura, pero vivo con esa esperanza de que lo veré en el cielo. Not knowing for sure if my daddy was saved, but I have that hope, and I hope in that, and I can from God's word. It made me more determined to pray for my mama. Y el no saber si mi papá había sido salvo o no había sido salvo, aunque tengo la esperanza, me hizo estar más determinada y preocupada por la salvación de mi mamá. I wanted her to know Jesus. Quería que ella conociera a Jesús. I talked to her constantly about the Lord and His Word. Sí, constantemente le hablaba acerca del Señor y su palabra. I can't tell you how many Bibles I gave her. No, A lot. No puedo decirles cuántas Biblias le regalé, muchas. But she would not listen to me, and she wasn't interested in things of the Lord. Pero no me escuchaba y no estaba interesada para nada en las cosas del Señor. Her heart was hardened. She had a hard life. Su corazón estaba endurecido, tuvo una vida muy difícil. But I understand my parents didn't know any better. They were lost. They lived like lost people. But I think the Lord gave me this tremendous amount of forgiveness for both of them. Y mis papás vieron como dos personas perdidas. Ellos no sabían otra opción, no sabían ninguna mejor opción. Entonces así vivieron. Y el Señor me dio una gran compasión y me ayudó a perdonarlos a los dos. When my mom became very ill, I prayed really, really hard for the Lord to save her while she was in the hospital. Y cuando mi mamá estuvo muy enferma, estuvo en el hospital. A family friend in Georgia went to visit my mom in the hospital. Y una amiga de la familia fue a visitarla en Georgia, al hospital. And shared the gospel of the good news of Jesus Christ with her. Y compartió el evangelio, las buenas noticias de Jesús con ella. And my mom prayed a prayer with oxygen mask on her face to ask Jesus to be her Savior. Y mi mamá oró para aceptar a Jesús como su Salvador con su máscara de oxígeno y todo en el hospital. And I got to see her a few days after she was saved, and I could tell a huge difference, even though she was very sick. Y yo fui a verla unos días después y podía ver una gran diferencia en ella, aunque estaba muy enferma. I saw a huge difference, and I knew she knew the Lord. Pero yo podía ver la diferencia y sabía que ahora conocía a nuestro Salvador. My mom died 10 days after she was saved. Ella murió 10 días después de haber aceptado a Cristo. She passed away from this life into the arms of her Savior, Jesus Christ. Pero pasó de esta vida a estar en los brazos de nuestro Salvador, Jesucristo. And ladies, you know what a huge blessing that would be to any of us. Y ustedes saben la gran bendición que fue eso para mí. We serve a God of grace, mercy, and forgiveness. Servimos a un Dios de gracia, misericordia y perdón. The Lord never gave up that my mom would be saved. El Señor nunca se dio por vencido con mi mamá. He knows what we do not know. He knows what we don't know. Él sabe lo que nosotros no sabemos. Although there were times where I thought, in my sinless thoughts, she's never going to be saved. Aunque había momentos en los que yo pensaba en mi naturaleza pecaminosa, ella nunca va a ser salva. But God had a different and a way better plan. Pero Dios tenía un plan diferente y mucho mejor para ella. And if you want to tell them about my Psalm 91 was a verse that I learned early on in my Christian walk, and it just means so much to me, this verse. It's so meaty, ladies, to dwell in the secret of the Most High, but I am going to let Nellie read it to you again. Yeah. But I know you all recited it earlier, so you may know it. Okay, entonces Dios me dio esta porción que Pablo les dijo que es mi versículo favorito y lo leímos, lo dijeron, que es Salmo 91, 1 y 2. Y dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y refugio mío, mi Dios, en quien confiaré. In my 47 years of being a Christian woman, in my 47 years of walking with Jesus, en mis 47 años soy una mujer que camina con Jesús,
He has taught me many wonderful truths from His Word. Y me ha enseñado muchísimas verdades de su palabra. It has helped me mature and grow into the godly woman that He wants me to be. And that is a process that we're all working through sanctification. Y Él me ha convertido poco a poco en la mujer que Él quiere que yo sea. Y es un proceso en el que todas estamos de santificación. So my top 4 truths from the Lord, the first one would be to stay close to Jesus, stay in His Word. Las 4 verdades que Dios me ha enseñado, voy a compartir con ustedes. La primera es estar cerca de nuestro Salvador. And one scripture reference for that is Hebrews 4:12. Y un versículo acerca de esto es Hebreos 4:12. And then another one is Psalm 119:11. And the other one is what? Psalm. Psalm 119. You want me to read both of them? If you want. Or you whatever. Well, I just didn't know how much time we'd have. Sure. Ok, vamos a leer primero Hebrews 4. Hebreos 4:12. Que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Truth 2. Make your family your top priority, your husband first, then your children. Okay, esa era la primera, entonces era Hebreos 4:12 y Salmo 119:11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh, Okay. they still are? Yeah, I'll just tell you the second one. No, it's okay. Y la segunda verdad que Dios me ha enseñado es hacer de tu familia tu prioridad número 1. Primero nuestro esposo antes de los hijos. O sea, sí, como familia, pero primero el esposo antes de los hijos. So, am I still on this point now? Mm-hmm. So, give this reference? Mm-hmm. Okay. But And you don't want me to read them? You can, yes. And Nellie is going to read a reference for making your family your top priority, and that's Titus 2, verses 4 through 5. Okay. Es Titus 2. Es Tito 2, 4 y 5. Si quieren nada más anotarlas y yo las leo, o si quieren, si les da tiempo. Tito 2, 4 y 5 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. And truth number 3 that the Lord has taught me in my walk is learn to forgive. And ladies, this is a huge one. El tercer punto es aprender a perdonar. Y escuchen, este es uno muy importante. You must learn to forgive others or your heart will become bitter and sour. Tienes que aprender a perdonar a otros o tu corazón va a estar amargado y triste. And I know beyond a shadow of a doubt, the Lord in my life helped me do that with my parents, and every time I've had to forgive someone. Ladies, if the Lord forgave us, how dare we not forgive others who hurt us? Y el Señor me ayudó a mí, y sé que sin lugar a dudas puede ayudarlas a ustedes. Me ayudó a mí en esta temporada a perdonar a mi papá, a mi mamá y a muchas otras personas que he tenido que perdonar. Pero ¿cómo nos atrevemos nosotras a no perdonar cuando nosotras mismas hemos sido perdonadas de tantas cosas por nuestro Señor? I know forgiveness can be hard depending on what has happened to you, what the circumstances is, but God's word tells us to forgive others. Y sé que puede ser muy difícil perdonar a los demás. Hay situaciones y circunstancias muy dolorosas y muy difíciles, pero la palabra de Dios nos dice que debemos perdonar a los demás. And I'll read this one out and then let you say it in Spanish. And the reference for this verse is Ephesians 4:32. Es Efesios 4:36. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ has forgiven you. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. And I'm going to add a point in here now. So my top 4th point would be women need women.
Ok, voy a agregar otro punto que quiero compartir con ustedes. Entonces, el cuarto sería: las mujeres necesitan otras mujeres. And that would be found in that Titus 2 passage before it talks about your marriage. Y eso se enseña antes de que empiece a hablar el pasaje del matrimonio. If you want to find that and read that, you can. It's Titus 2, and it's the first few verses where it tells older women to teach younger women. Es el que leímos de Tito, que dice que las ancianas enseñan a las mujeres más jóvenes. Entonces es esa referencia que necesitamos las mujeres tener otras mujeres en nuestra vida. Women relate to women. Ladies, you need to fill your life with good, godly girlfriends. Las mujeres nos relacionamos, tenemos cosas en común más con otras mujeres, entonces necesitamos tener relaciones fuertes. Mentors, you need mentors. And older ladies, you need to mentor the younger ladies. I think we tend to make mentoring hard. Necesitamos tener mentores, mentoras, alguien más grande que nosotros que pueda ayudarnos, y también las más grandes mentorear a otras más chiquitas. Y muchas veces hacemos esto del coacheo o mentoreo difícil. I have a definition that I think is simple. You're simply living your life out as a Christian woman with other Christian women. Yo tengo una definición que lo hace fácil. Entonces, solo estar con mujeres que aman al Señor, compartiendo cosas. And when you mentor, you're not just filling them. You, as the mentor, if you're an older, mature woman, you learn so much from the person that you're mentoring with. Y cuando estás enseñando, como si eres más grande y madura y estás mentoreando a otras mujeres, no solo tú estás llenándolas o enseñándolas a ellas, sino que ellas también te enseñan a ti tantas cosas. This really isn't as hard as we tend to make it sometimes. It's just sharing your life with other women. No es tan difícil como a veces lo hacemos, simplemente es compartir tu vida con otras mujeres. There's a great book that's called Spiritual Mothering, and it talks about mentoring. Hay un libro que se llama Maternidad Espiritual. And I think it's great that you all have you have a women's ministry and you have women's conference times together. It's wonderful. Y está muy padre tener estudios bíblicos o conferencias para mujeres. I have some ladies that I met when Danny and I married, and I was 19, and they are still incredible friends, even though we haven't lived in the same state for 20-something years. I am still extremely close to those ladies, and they are so essential to who I have become in Christ because of their spiritual mothering and mentoring me. Y yo conocí unas mujeres maravillosas cuando estaba recién casada de 19 años y todavía hasta ahora son grandes amigas y no hemos vivido en la misma ciudad por más de 25 años, pero ellos han visto como la mujer en lo que yo me he convertido, y es también por su mentoreo y su enseñanza. And I know this is hard dynamic sometimes with women, but I want to shout out to you, love your mother-in-laws. Y sé que a veces esto es difícil también como mujeres, pero yo las quiero animar. Amen a sus suegras. I have 4 sons. Yo tengo 4 hijos. The Lord gave me incredible grown-up daughters that some other mother got to make godly. Y el Señor me regaló estas nueras preciosas, estas hijas, que alguien más las crió. And we have a wonderful relationship. And that is a wonderful type of relationship with other women. It doesn't have to be something that is hard. I know it can be, depending on the circumstances. I know of some friends that have hard situations in this area. But I would say, just try hard. Ask God to give you the strength to be the best daughter-in-law that you can be and make her the best mother-in-law and strengthen that relationship. Entonces yo las quiero animar, a pesar de que puede ser difícil en diferentes situaciones, a que amen a sus suegras, esfuércense, pídanle al Señor que les dé la fortaleza para hacer fuerte esta relación y puedan ustedes esforzarse por ser las mejores nueras que puede haber y hacerlas a ellas las mejores suegras. También es un tipo de relación muy importante que podemos cultivar. And top number 5 truths that I have learned from the Lord, walking 47 years as His daughter. La quinta verdad que he aprendido del Señor a través de estos 47 años de caminar con Él.
Laugh a lot. Ríanse mucho. There's this great verse, and I think we have time for me to read it too. Proverbs 17:22. Proverbios 17:22. Proverbs 17:22 says, "A joyful heart is good medicine." Proverbios 17:22. Dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, o en inglés como se traduce como buena medicina. But a crushed spirit dries up the bones. Mas el espíritu triste seca los huesos. And that goes back to don't let your heart be bitter and forgiveness. The Lord wants you to have a joyful heart and laugh. It is great medicine. Of course, there's tons more references to laughing that I didn't have time to jot down for us. Entonces es lo contrario a no perdonar, que trae amargura y tristeza, sino el corazón alegre, que es un buen remedio. Y hay muchos otros versículos que no tuve tiempo de buscar acerca del gozo, de la alegría, de la sonrisa. The Lord has given Danny this incredible ability to make me laugh. El Señor le ha dado esta increíble habilidad a mi esposo Danny de hacerme reír. Even when I'm mad at him. Aunque estoy enojada, a veces que estoy enojada con él. It's a wonderful thing to be able to laugh together, and we have found laughter as medicine when we've gone through hard situations together in ministry. Y a veces el reírnos ha sido una buena medicina, un buen remedio para nosotros cuando estamos atravesando situaciones muy difíciles en el ministerio. And teach your children to laugh and introduce them to Jesus. Y enséñales también a sus hijos a reírse y preséntenles a Jesús. We had a saying in our home when it came to Jesus that he was a member of our family. Nosotros tenemos como algo que decimos que Jesús es un miembro de nuestra familia. We talked about him so much that you knew he was there. Hablamos tanto de él que sentías como él estaba ahí, él está con nosotros. And I think that kind of saturation with our children just help them come to know the Lord maybe sooner. Y esta como saturación y el hablar de Jesús y el amarlo ayuda a lo mejor a tus hijos a conocer a Dios antes. Or it certainly allowed them to learn from God's word and make their own decision about salvation. O al menos presentarles la palabra de Dios para ayudarles a ellos a hacer su propia decisión. Ladies, my life has been changed by God's amazing grace, just as all of yours has been. Mi vida ha sido cambiada por la maravillosa gracia de Dios, como sé que la de ustedes también. And I know what He has done in my life, He can do in your life and more. Y sé que lo que Dios ha hecho en mi vida puede hacerlo en sus vidas y también hacer mucho más. Without the Lord, I'm nothing. Without the Lord, I'm nothing. I Sin have el no Señor, strength. No soy nada, no tengo ninguna fortaleza, nada de fuerza. All of my strength, all of who I am comes from Him. Toda mi fortaleza, todo lo que yo soy viene de Él. Or any good parts are from the Cualquier Lord. parte buena que haya en mí viene del Señor. He is my dwelling place. Él es mi lugar de habitación. He is my refuge and my fortress. Él es mi refugio y mi fortaleza. My God, in Him I will trust. Mi Dios, en quien yo confiaré. And it is my prayer that each of you find strength and protection and refuge in Jesus as well. Es mi oración que ustedes también puedan encontrar refugio y fortaleza y puedan habitar en el Señor también. That you meet Him daily in that secret place. Que lo encuentren cada día en su lugar secreto. And live every day for His glory. Y vivan cada día por Él. Thank you, sweet ladies, for letting me come and share with you. Muchas gracias por dejarme venir y compartir con ustedes. Thank you. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de la historia, la vida o el testimonio que Charlotte nos platicó? Questions? None? Everything's so clear.
¿verdad? Bueno, está en la adolescencia y creo que se me hace un poquito difícil llevar como que ahorita una relación porque está todo el tiempo como en contra de lo que digo, de lo que hago, pero sé que es por su bien de él, pero él a veces como que no quiere entenderlo de esa forma, como que lo ve como que quiero pelear con él. Entonces a veces digo, Dios mío, dame sabiduría para saber cómo guiar a un adolescente hombre. Y tú que tuviste 4, ¿cómo pudiste guiar a tus 4 hijos varones en esta situación que es bien difícil en la adolescencia, cuando ellos quieren estar en el mundo, a pesar de que nosotros le hemos hablado de la salvación, del amor de Dios? Difícilmente están en un mundo, no podemos cubrirlos en una esfera, tienen que salir a convivir con otros chicos. Entonces, ahí, ¿cómo tú manejaste esa situación con tus hijos? I think that the best thing that any mother can give their children or give their spouse is pray for your husband constantly, pray for your children constantly. It is going to be through the Lord speaking to your son that repentance is going to come. When they are stubborn against what you are saying to them. Lo mejor que puedes hacer es orar por tu esposo y por tu hijo, porque lo único que va a cambiarlo es Dios, ¿no? Entonces, que Dios pueda cambiar su corazón. Prayer is the most important gift. Es el regalo más importante que puedes darle. And prayer sometimes is the only thing you have. Y a veces la oración no es lo único que tienes. Because when they're teenagers, there's lots of things going on and you know, their bodies are changing. Y hay mucho en su vida cambiando cuando son adolescentes, ¿no? Su cuerpo está cambiando. And it actually makes them turn away from their mothers and their authority. Y es por lo regular se vuelven contra sus papás, su mamá, sus autoridades. So does he ever attend church with her? ¿Viene a la iglesia contigo? ¿A veces viene contigo a la iglesia? Yeah, he comes to church. He comes. And so just allowing the Lord to speak, allowing the Lord to speak into him without you fussing too much about some things, but you are his mother and you do still have to parent him. Entonces, permitir al Señor que Él hable a su vida, a su corazón, sin que estés como tanto diciéndole, aunque sí eres su padre y su mamá, y tienes esa responsabilidad. And I know there are scriptures that will help you pray those scriptures for your son. Y hay partes de la Biblia que tú pueden ayudar y tú puedes orar esa parte de la Biblia a Dios por tu hijo. And if he knows you love him and you're praying for him and you want the best for him, it really is left up to the Holy Spirit to work in his life. Y si él sabe que tú lo amas, que tú estás orando por él, que estás preocupada por él, realmente es trabajo del Espíritu Santo cambiar su corazón. And I know those are tough situations. Y sé que son difíciles, situaciones muy difíciles. One of our sons, after he went to college, lived in the world. Un hijo de nosotros, después de que fue a la universidad, vivió en el mundo. He was a Christian. Era cristiano. He went away to play basketball at a college. Se fue a la universidad a jugar básquetbol. And he had a secret life that we never knew about. Y tenía una vida secreta que nosotros nunca supimos. He is our firstborn son. He's a pleaser, so he would just tell us lies that we wanted to hear. Era nuestro cuarto hijo y a él le gusta mucho como agradar a la gente, entonces siempre nos decía mentiras que él sabía que nosotros queríamos escuchar. The Lord broke him and brought him back to him. Y el Señor lo rompió y lo trajo de regreso hacia él. So we have to pray that your son comes to know the Lord, and that is a little bit that you can do, but most of that comes from the Lord. Entonces puedes orar para que el Señor cambie el corazón de tu hijo, lo traiga hacia él, y eso es lo poquito que tú puedes hacer, pero el trabajo realmente es del Señor. And I know it's easy for women, especially when we're mothers, to just fuss and complain about everything.
But if there's some things that you can just give extra praise in areas to him, that would lift him up and help him so much. Y a veces como mamás nos tendemos a enfocar más en las cosas que hacen mal, pero si puedes ver cosas que puedes halagar a tu hijo, eso lo va a ayudar también a tener más confianza y a la relación. Okay. Thank you. There are some questions Okay. from yesterday. So the question would be, if I have done something in my eyes right for the love of somebody that has died, but my husband didn't want me to do it, have I sinned? So in my eyes, I have done something that I think it's good, but for somebody that I love who died, and I don't know how to answer that. I don't know. do you know, I don't am I know. explaining myself okay? Yeah, but I don't know how to answer that. Okay, If they've died, but they did something good for them before they died. but her husband didn't want her to do it. But he But told her her not to question do is, it, but have she I didn't. sinned? But she did it anyway. Yes. She Have I she sinned? wasn't submissive. So you, La yeah. pregunta I guess. es si he hecho algo que a mi forma de ver es bueno, por amor a alguien Yes. que murió, algo que mi corazón pedía, pero que mi esposo no quería ni estaba de acuerdo, ¿he pecado? Your Yes, answer is yes. La respuesta es sí, porque estamos hablando de sumisión. Y bueno, should I maybe... But God forgives. Lo bueno es que Dios perdona. Entonces, Primera de Juan 1:6 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad. Para nosotras, y creo que lo podemos aprender, can I just add a little bit? Absolutely. Nosotras Yes, I'd love podemos it. pensar y querer hacer muchas cosas buenas. Por ejemplo, a mí en el ministerio, pero si estoy en el ministerio y estoy haciendo cosas fabulosas por amor a otras mujeres y todo, pero si mi esposo me ha dicho algo específico que él quiere que yo haga y yo ignoro lo que me dice y hago cosas buenas, se convierte en cosas malas porque me estoy no sujetando a la autoridad puesta por Dios, que es mi esposo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Okay. And another question. How does God see that I speak with another woman that I trust about my husband's failures and weaknesses? ¿Cómo toma Dios el que yo platique con una hermana de confianza los defectos de mi esposo y sus debilidades? Am I... You never tell someone everything about your husband and your marriage, even to a very, very good friend. So it's not gossip if she is talking You have to be very, very careful chisme. laying all of your business on your friend. I'm sorry? So you have to be very, very careful laying those heavy situations on your friend. Siempre tienes que tener cuidado de no ponerle una carga tremenda a una amiga tuya, decir, oye, mira, vengo con esta bomba, ¡pum! Y así, este es mi esposo, esta es la situación, él es un débil, ya sabes, ¿no? Hay que ser también sabias en cómo hablar de nuestros esposos y nuestros hijos a otras amigas, para no deshonrarlo antes que nada y no deshonrar a nuestros hijos también. Entonces, también depende de cómo lo digas, pero pídele sabiduría a Dios a cómo le estás platicando esto a una amiga. Ahora, si son cosas muy importantes que debe de saber, que ella va a tener que tal vez platicar con un pastor, o sea, si es algo en cuanto a violencia o infidelidad, lo que más en Horizonte te empujamos a hacer es, hay consejería, ven, nosotros podemos caminar esto contigo. Ahora, si tú estás en esa línea de que, oye, pues esto puede ser mucha información para mi amiga, mejor acércate con alguien de la iglesia, una mujer de la iglesia que pueda ayudarte y caminar esa situación contigo. Y lo ideal es que no vengamos a decir todo lo malo de nuestro esposo, sino es de cómo nosotras podemos ayudar a nuestro esposo a ser un hombre más piadoso. Y lo que había dicho con los hijos, en orar por ellos constantemente. Yes, that is when prayer constantly for your husband is important. Constantemente orar Pray por for your él. husbands every single day. Orar They por sus need you to esposos. pray for them. Orar por sus esposos todos los días. Aquí tenemos otra pregunta. Muchas gracias antes que nada. Thank you. Yo quiero
ver si tú me puedes ayudar. Es con relación al tema del perdón, porque creo que el perdón es eso, un gran tema. Porque en general de niños te enseñan, desde que eres niño, perdona, ¿no? Te están pidiendo perdón, perdona, y tú nada más dices, sí, te perdono, pero es más como un verbo que una acción. Entonces, si tú pudieras ayudarme a entender en tus propias palabras y en tu propia experiencia, ¿cómo debemos entender el perdón y qué hacer para que sea una verdad, para que en realidad lo hagas desde el fondo de tu corazón, que sea un perdón real que te libere y no que sea una simple cuestión como de educación o algo así? El verdadero perdón, eso es lo que a mí me gustaría si tú me puedes ayudar. It really does have to come from your heart, and that verse that we shared, Sí tiene que venir de tu corazón, y ese versículo que compartimos. forgiveness is hard. It is so hard, and it does have to come from your heart. But that verse that I shared, God has forgiven us. Why can't I forgive someone else for what they've done for me? Christ died for me, but he still forgave me. Think of it in those terms. Entonces, sí tiene que venir de tu corazón, es algo que tiene que nacer, y ese versículo que leímos dice que nosotros perdonamos como Él nos perdonó a nosotros, y para Él no fue algo fácil, perdonar es difícil, Él tuvo que morir para perdonarme a mí, o sea, Él no, también le costó mucho perdonar, tanto que dio su vida para perdonarme a mí todos mis pecados. Entonces, cuando lo piensas de esa manera, no es algo fácil que Dios hizo, te perdono y ya, sino que Él vino, nació, murió para perdonarme. Entonces, cuando lo pongo en esa relación, entonces puedo entender y se puede hacer más fácil el perdonar. It doesn't come easy. It doesn't come overnight. Sometimes it takes years, but it is a commandment. It is something that frees your soul. No es algo fácil, no es algo que viene de la noche a la mañana. A veces toma años perdonar a alguien, pero es un mandamiento que viene en la Biblia y es algo que libera nuestras almas. Forgiveness is something that the Lord wants each one of us to do so we can continue to become that woman that He wants us to be or that man that He wants us to be. Forgiveness is part of our sanctification. El perdón es algo que Dios quiere para nosotros y es parte del proceso para poder llegar a ser las mujeres que Él quiere que seamos o los hombres que Él quiere que seamos, y es parte del proceso de la santificación. Because Christ forgave me, I have to forgive others. Y eso es lo más importante, porque Cristo me perdonó, entonces yo puedo perdonar a otros. And there are some good books. Nancy Lee DeMoss has an incredible book on forgiveness. Y hay libros muy buenos. Nancy Lee DeMoss tiene un libro muy bueno acerca del perdón. Nancy Lee DeMoss. She's asking again. Nancy Lee DeMoss es la de Aviva Nuestros Corazones. The book is called Forgiveness. Y el libro se llama Perdón. I don't know. It's probably in. She's coming here. I know. She's coming here next month. So I wonder if her book's in Spanish. Yeah, we can. It may be. Check. Okay. Paul says the first one. Maybe you already answered. How could you forgive your father? You know, I know that's what the Bible says, but sometimes it's too complicated. How can I forgive my father? How were you able to forgive him? Do you want to read it out to them? Pero you're gonna, Do you read it out to me? I'll answer. Dice, ¿cómo pudiste perdonar a tu papá? Sé que es algo que dice la Biblia, pero a veces es muy complicado. It was a lot easier forgiving my father than forgiving my mother. My mother was such a harder person. Me fue mucho más fácil perdonar a mi papá que a mi mamá. Mi mamá era una persona muy difícil. But the Lord gave me forgiveness toward them after I believed in Him at age 11. Pero Dios me dio esa habilidad, ese poder perdonarlos después de que yo lo conocí cuando yo tenía 11 años. I was a new creation in Christ. My parents did not know Christ. How could I hold something against them that they did not know to do? Entonces yo ya era una nueva criatura. ¿Cómo podía yo mantener este rencor contra mis papás cuando ellos no eran salvos? Ellos no habían conocido el perdón de Jesús. Okay, the next one. What ministry do you have in your service to God besides being with your husband or traveling with your husband?
Dice, ¿qué ministerio tiene y su servicio a Dios además de acompañar a su esposo? At our seminary campus and our college of Southeastern in Wake Forest, North Carolina, we have a lot of lady students. En el seminario donde ellos están Wake Forest, North Carolina. en Carolina del Norte, hay muchas mujeres estudiantes. And so the Lord has given me a ministry to those ladies that live there. El Señor me ha dado un ministerio con esas mujeres que viven ahí. And they are manifest in different ways. I have girls that I grow close to, that we spend time together as if we're in a mentoring relationship. Y hay diferentes niveles, pero hay unas chicas con las que convivo mucho, compartimos la vida juntas, como yo mentoreándolas a ellas. And I learn from them sometimes as much, if not more, than they learn from me. Y yo aprendo mucho de ellas, tanto que a veces creo que yo aprendo más de ellas que lo que ellas aprenden de mí. So I feel like my main ministry is to the ladies of Southeastern, but second to being the president's wife. Entonces siento que mi ministerio es ministrar a estas mujeres que viven ahí, además de ser esposa del presidente del seminario. And the Lord has given me some tremendous relationships with younger women as my assistants. Y el Señor me ha dado esta relación tan padre con mujeres más jóvenes como asistentes. And I know when the ladies come to our campus, they're not there forever, because they are students, then they leave. Entonces yo sé que las chicas que están ahí no van a estar ahí siempre porque vienen, estudian y después se van. So it's my responsibility to pour anything I know of the Lord into them. Entonces es mi responsabilidad darles a ellas todo lo que el Señor me ha enseñado. And we also have like an executive cabinet of men that work underneath my husband. Y también tenemos un gabinete ejecutivo que trabaja como debajo de mi esposo. It's kind of like your ministers here that work with Kike. Y es como las personas que trabajan aquí en Horizonte con el pastor Kike. And the Lord has given us an incredible bond together with this group of people, and for me, especially the ladies. Y entonces el Señor nos ha dado como este vínculo muy padre entre este grupo y a mí especialmente con las mujeres. So we really love and care for each other like a family. And we do that for our whole campus. So we feel like sometimes we're the parents of almost 4,000 people. Entonces nos amamos y nos cuidamos como una familia y también en todo el campus. Entonces a veces nos sentimos como que somos los padres de más de 4,000 personas ahí. Women loving other women, sharing with other women is one of the best ministries that anyone could have. And I'm so thankful that that is part of what I get to do as the president's wife. Y entonces el ministerio con mujeres, relacionarse con otras mujeres, cuidarse, es un ministerio maravilloso y estoy agradecida que Dios me ha llamado a eso. And I do get to use my gift of hospitality. I think that's the spiritual gift that the Lord has given me, acts of service. I get to use that a lot in this position. Y sé que Dios me ha dado el don de hospitalidad, entonces en este lugar donde estoy, que Dios me ha puesto, uso mucho la hospitalidad de hospedar a otras personas. Gracias. Me pidieron si podemos repetir las 5, nada más por si no las anotaron y fue súper rápido. La número 1 fue... No, la número 1, pero es acercarse a Dios. Es mantenerte cerca a Dios. Y dio Hebreos 4:12, Salmos 119:11. Acercarse a Dios, mantenerse cerca de Dios. La número 2 fue la prioridad del esposo y la familia, que fue en Tito 2:4-5. Y le puedo pedir a la alabanza que pase, porfa. Entonces, número 2, ¿qué fue? Tu prioridad es, si estás casada, es. Y la familia, ¿ok? Si no estás casada, tu prioridad es Dios, siempre. Siempre en todos es Dios. Perdóname, Hebreos, la 1 es 4:12 y Salmo 119:11. La 2 fue Tito 2 del 4 al 5. La número 3, ¿cuál fue? Aprender a perdonar. Recuerden, la otra hay Colosenses 3, que es otros versículos tremendos, del 9 al 12. Aprender a perdonar. Recuerden, chicas, no podemos perdonar a alguien si no sabemos lo tanto que Dios nos ha perdonado a nosotras.
Ahí es imposible, de hecho no es difícil, es imposible poder perdonar a otra persona si no sabes lo tan perdonada que estás por Dios. ¿Cuál fue la 4, chicas? Esa relación de Tito, ¿no? De que yo puedo mentorear a otra chica me mentorea a mí y entre nosotras nos estamos, y como decía Charlotte, ¿no? Que lo más increíble es que podamos caminar la vida juntas. ¿Ok? Y relaciónate con amigas piadosas que aman a Dios, que te van a dar un consejo de parte de la palabra, de parte de Dios, y no de parte de su experiencia o de alguna revista. Y la número 5, ríanse mucho, fue Proverbios 17:22. Vamos a darle un fuerte aplauso a Charlotte. Si tienes alguna otra pregunta que quieras ver, al final vamos a estar allá atrás, Nelly, Charlotte y yo, para poder servirte en cuanto a eso. Pero ¿cuál es el motivo de este tiempo? Les dijimos que íbamos a estar aquí fuera no más de 2 horas. Entonces vamos a cantar una canción y si tú te puedes quedar, hay café y galletitas para que no te vayas, ¿se acuerdan en Colosenses? No te vayas sin conocer a alguien o platicar con alguien, ¿ok? Charlotte quiere una foto de ella con ustedes, entonces se paran y ella se pone aquí y le tomamos una foto con todo el fondo y luego ya cantamos.